Hola hermanos y hermanas, estoy haciendo otra Biblia lección y esta se trata de cómo vinieron los que creen al principio de empezar su camino con Jesús atrás de las escrituras de la Biblia, que hicieron, que pensaron y pues se empieza con alguien compartiendo el Evangelio, hablándoles de Jesucristo, porque es el Evangelio de Dios, ¿verdad? Y sabemos que no hay otro nombre que salva, solo el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Voy a empezar con 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y esas son las buenas noticias, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por muchos lugares de la Biblia se encuentra eso, la profecía que iba a venir el Mesías, el Cristo, a salvar. Porque la Biblia está claro, dice que Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es justo. Y por esa razón, porque es justo, tiene que poner juicio al pecado, a nuestros pecados. Y por eso vino Cristo Jesús, por el amor de Dios, porque no hay ninguna persona en la planeta que no ha quebrado las leyes de Dios, transgresión contra la ley de Dios. Hasta los 10 mandamientos, todos hemos fallado. Y por eso Jesucristo vino para ser el nuevo pacto detrás de la sangre de Él y de su nombre. Porque no hay otra persona, otro nombre que te puede salvar tu alma. No lo hay, hermanos. Y vamos a empezar con Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que cree en Jesucristo, aquí está diciéndolo, va a tener salvación, verdad, fe. Esa verdad, fe va a traer arrepentimiento. Vamos a Hechos 2. Vamos a ver qué pasó aquí. Hechos 2:22.
Vamos a empezar aquí. La palabra de Dios dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El poder de la muerte es nada a nuestro Dios Jesús. Era imposible para que detenga a Jesús. Gloria a Dios. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oyes. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron del corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y allí van a empezar a ellos primer paso en Cristo Jesús. Este grupo de israelitas y otras personas. Pedro les dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Gloria a Dios. Estos israelitas y otras naciones que estaban allí escucharon el Evangelio. Pedro les dijo, y pues les tocó el corazón, ¿verdad? Como sabían que era verdad, porque antes pasó un señal grande, sobrenatural también, pero eso se trata de, este video se trata de los primeros pasos para recibir a nuestro Señor.
y, y así lo hicieron, de escuchar el Evangelio. Se arrepintieron y se bautizaron en agua. Y luego Pedro les habló del otro bautizo, el bautizo del poderoso, el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y vamos a ir a otro ejemplo, a ver cómo empezaron los cristianos. Vamos a hacer Colossians. Vamos a ir primero ahí. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿verdad? Nosotros creemos en esa resucitación de los muertos. Nuestro Señor fue el primero, ¿verdad? Vamos a Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionaria de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Gloria a Dios. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo,
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Gloria a Dios. Aquí enseñó cómo empezó este eunuco, ¿verdad? De Etiopía. Claro que tuvo que alguien compartir el Evangelio de Jesús con él. Gloria a Dios. Y pues él creyó. Y él hasta inició que quería bautizarse, ¿verdad? Pero antes de eso, Felipe le dijo, solo si crees en tu corazón de Jesucristo. Y respondió, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Primero fe, y con el eunuco su segundo paso fue bautizarse. Claro que la fe sí va a traer arrepentimiento. Eso es algo que también pasa en tu interior, ¿verdad? Un cambio de mente, que ya no quieres hacer el pecado, porque sabes que Jesús hizo para ti. Gloria a Dios. Vamos a ver otro ejemplo, a ver cómo empezó los primeros pasos de un cristiano, atrás de la escritura, la palabra de Dios. Porque quiero este video que pues mi esperanza es que alguien que no cree en Jesús lo ve y sabe qué tiene que hacer, como la Biblia dice. Vamos a Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9 hasta la 11. La palabra de Dios dice que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. El eunuco hizo eso también, ¿verdad? Vamos a ver a esta persona que pasó en Lucas 23. Lucas 23, versículo 32 hasta el 43. La palabra de Dios dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Okay, estos son los dos criminales que estaban uno al lado de Jesucristo y el otro al lado derecho, uno a la izquierda, uno a la derecha. Y pues aquí dice, para ser muertos. Los romanos usaban esto para criminales y pues ellos enemigos, la sentencia de la muerte, ¿verdad? En esos tiempos era bien duro, era así. Los romanos eran muy brutal para estos tipos de cosas. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores
uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvase a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y prestándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el Pariseo. Gloria a Dios. Allí Jesucristo le dio la salvación de su alma para la eternidad. Qué increíble es eso. Y así más o menos ese criminal lo hizo. Confesó con su boca allí que Cristo es el Señor, y él creyó que Dios lo iba a levantar de los muertos. Hasta le dijo: Recuérdame cuando estás en tu reino, el reino de Dios. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, muchos están en esa condición como ese criminal, como no tienen esperanza. Solo la esperanza de vida y eternidad, Jesucristo y el Evangelio de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a otra escritura para ver los primeros pasos. Mateo 3:11. Perdón, vamos a Romanos 5:2. Romanos 5:2. La palabra de Dios dice: Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios. Entrada por la fe, por la gracia, lo que Dios ha hecho en nuestro Señor Cristo Jesús. Vamos a Juan 9, versículo 1.
al pasar, Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra y hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús